Amén. Amén. Muy bien. Pues hermanos, vamos a empezar. Estamos estudiando la materia de análisis bíblico. Hemos podido estudiar ya 4 temas generales, 4 capítulos de esta materia. Análisis bíblico es la 4ª materia de nuestro diplomado en Biblia. Y el tema que empezamos a desarrollar la ocasión pasada, hermanos, se llama el lenguaje original. Y comentábamos, hermanos, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, particularmente con el propósito de poder interpretarla, sin duda una de las herramientas indispensables a las cuales debemos nosotros de acudir es algún buen diccionario de palabras, ya sea hebreas o griegas, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento en el caso del hebreo, o del griego en el Nuevo Testamento, para poder conocer de manera más precisa o de manera más correcta el significado de las palabras que los autores de la Biblia utilizan. Mencionábamos en la clase anterior que ir al lenguaje original tiene algunas, más que barreras, limitaciones o tenemos que tener algunas precauciones. Y es el hecho de comprender que hay palabras que tienen más de un significado y que en virtud de eso debemos de aprender a considerar cuál es el significado que es aplicable al versículo o a la porción de la Biblia que estamos estudiando, y eso es algo que nos va a ser indicado por el contexto. Empezamos a ver algunos ejemplos. En la clase anterior estudiamos Efesios capítulo 5, versículo 18, en el que aprendimos que ese pasaje de la Biblia, si bien es cierto, de alguna manera es un pasaje pues sencillo de comprender, que no tiene no tiene mucha profundidad. Sin embargo, nos dimos cuenta que al conocer el significado de las palabras, podemos entender que lo que el apóstol Pablo tenía en mente y que los autores de la iglesia de Éfeso comprendieron, es que Dios, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está ordenando a la iglesia a no intoxicar su cuerpo. En aquel entonces el vino era la sustancia más común, porque Pablo decía que cuando uno intoxica su cuerpo, está dando un paso hacia una vida licenciosa, hacia una vida incorrecta, hacia una vida de libertinaje. Comentábamos que este pasaje, al hablar de intoxicarse, podemos decir que uno intoxica su cuerpo con el cigarro, con las drogas o con muchas cosas. Y cuando nosotros empezamos a involucrarnos en esos caminos, lo que estamos haciendo es tomar un camino de disolución, un camino de libertinaje. Aprendíamos que en contraparte debemos de ser llenos totalmente, sin que quede ningún espacio, más bien del Espíritu Santo. Y esas pequeñas, conocer únicamente el significado de esas 3 palabras nos permitiría tener una comprensión más amplia. Vamos a ver un ejemplo más y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Recuerden que estamos tratando de ejemplificar con algunos pasajes de la Biblia que son comunes, que de alguna manera los hemos encontrado del día a día, que son palabras que tenemos, que son versos que tenemos en la mente, y que eso nos va a permitir precisamente que al estudiarlos aquí, pues entonces la comprensión sea más sencilla al poder recordar o tener ya una primera referencia del significado de estos versículos, porque los hemos escuchado ya en alguna ocasión. Y precisamente con ese conocimiento básico que tenemos, nos damos cuenta que podemos profundizar más, o bien podemos comprender con mayor claridad lo que el pasaje de la Biblia nos está enseñando. Y es el mismo caso de Juan capítulo 1, versículo 1, que incluso en alguna otra clase he mencionado, pero que hoy vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios, hermanos, hermanas, en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De qué principio está hablando, hermanos, el apóstol Juan en este pasaje de la Biblia? Bueno,
Nosotros cuando leemos la Biblia nos llama la atención o debe de llamarnos la atención que cuando vamos al libro de Génesis, una de las primeras frases o la primera frase que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, es en el principio, ¿verdad? Juan, de alguna manera, yo no me atrevo a decir que él está pensando en el libro de Génesis, pero de alguna manera Juan, cuando ya conocemos toda la Biblia, nos lleva al principio, al libro de Génesis, cuando el autor de este libro dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué se refería Moisés, el autor del libro de Génesis, cuando habla del principio? Bueno, sin duda el autor está hablando del principio del tiempo, del principio cuando las cosas todavía, cuando el tiempo empieza a contarse, cuando el Señor está creando el mundo, cuando está creando el universo. Sin embargo, Juan, cuando habla del principio, él habla del principio de todas las cosas, del principio, de un principio que va más allá del principio del tiempo, sino del principio eterno. Y la pregunta es ¿por qué? Del principio de todas las cosas. Porque dice Juan, en el principio era. Y esa palabra era, que se repite también 3 veces en este versículo, al igual que la palabra, el sustantivo masculino logos, es una palabra que en su idea original da la idea de existir. No cuesta mucho comprenderlo porque era es ser o estar. Pero quiero remarcarlo porque lo que Juan está diciendo es que en el principio ya era o ya existía el verbo. Lo interesante es que cuando Juan está hablando de era o de ser, no habla de algo que es porque tiene un principio, porque tuvo un momento en el cual llegó a existir o fue creado. No, esa palabra era o existir es algo continuo. Juan va a empezar a hablar de algo o de alguien más específicamente que ya era continuamente, que ya existía desde antes del todo, ¿verdad? Desde la eternidad. Y es interesante darnos cuenta que Juan, en lugar de mencionar directamente el nombre de Jesús, lo cual nos habría pues facilitado las cosas y la comprensión, o en vez de utilizar el término Mesías, o en vez de utilizar el término Hijo de Dios, que lo va a mencionar a través de su evangelio, él utiliza el sustantivo masculino griego logos en 3 ocasiones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Juan tendría en mente utilizar esta palabra para introducirse, hermanos, en este importante evangelio? Bueno, para empezar a encontrar algunas respuestas, tenemos que recordar la materia de libro por libro, Nuevo Testamento, y recordar que Juan es un evangelio escrito para todo el mundo, pero que tiene una particularidad, que presenta a Jesucristo como Dios. Y eso es algo muy interesante, porque si Juan va a presentar a Jesucristo como Dios, él va a comprobar que Jesucristo es alguien eterno. Es alguien que ya era, que ya existía. Es alguien que no vino a existir a partir del momento en el que fue engendrado en el vientre de María. No es alguien que vino a existir en un momento de la creación, sino es alguien que ya era, que ya existía continuamente, que en la eternidad, sí, él ya está. Ahora bien, ¿por qué Juan utiliza la palabra logos? Sigue siendo la pregunta. Bueno, para poder comprender esto, tenemos que saber que la palabra logos tiene diferentes significados y vamos a tratar de conocerlos para poder entender o tratar de entender todos juntos por qué Juan utiliza esta palabra y eso nos va a permitir comprender mejor el significado. Primero que nada, la palabra logos habla de la parte de un discurso, habla de una declaración, de un discurso en sí, o simplemente de una palabra. Esto no nos ayuda mucho, si ustedes se dan cuenta, como que no nos ayuda mucho. Pero tenemos que añadir entonces algo más.
La palabra logos, hermanos, habla sí de una palabra, pero habla de la encarnación de una idea. Va de nuevo. Logos es una palabra, pero o significa palabra o discurso, pero se está refiriendo a la encarnación de una idea. Es decir, de algo que sea, de algo de lo que se ha venido hablando, o de alguien que se ha venido refiriendo, de alguien que se ha venido mencionando en un discurso, en una palabra o en una serie de palabras, pero que ahora ya dejó de ser solamente un discurso, ya dejó de ser una declaración. Ahora ese alguien de quien se ha venido hablando es una persona. Por eso se dice que es la encarnación de una idea. La palabra logos es un término también que significa hablar hasta llegar a una conclusión. Es una palabra que implica la expresión de un pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque Jesucristo es la encarnación de la palabra de Dios, del pensamiento de Dios. Porque a través de todo el Antiguo Testamento, en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, de los 39 libros del Antiguo Testamento, hay en alguna parte de los discursos de los libros, hay palabras o hay porciones que hacen referencia a ese Mesías, a ese Emanuel, a ese hijo varón de una virgen que un día vendría a nacer. Y Jesucristo es la conclusión de ese discurso que se ha venido dando. Es la encarnación de esa idea, de ese pensamiento de Dios. De hecho, esta palabra logos, particularmente en la Biblia, es un término que básicamente tiene una aplicación única, en este caso, a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan está hablando del verbo, está dando a entender, hermanos, a sus lectores, que Jesucristo es la conclusión de todo el discurso, de toda la palabra que se ha venido hablando a través del tiempo. Él es la encarnación de lo que Dios ha venido mencionando a través de sus profetas, a través de sus autores. Y que entonces pero también dice algo más, que esa persona es una persona que ha venido existiendo continuamente desde el principio, desde la eternidad, desde antes de cualquier cosa. De alguna manera, entonces, Juan capítulo 1, versículo 1, no solamente es un verso que Juan utiliza para introducirse y para hablar de manera inmediata que ese verbo o esa encarnación o ese ser de quien está introduciéndose es Dios mismo hecho carne. Es Dios mismo quien se ha encarnado en una persona. Porque dice, y el verbo era con Dios, o de manera clara y directa dice, el verbo era o es Dios. Si ese verbo es desde el principio y es Dios, entonces es eterno. Y entonces cuando nosotros entendemos este versículo, comprendemos varias porciones de la Biblia. Por ejemplo, en cuanto a Dios. Si ese verbo, si ese discurso encarnado, si esa palabra encarnado, si esa conclusión, ¿verdad? Si todo el discurso concluye en una persona que es Jesucristo, que ahora se ha hecho hombre, y Juan implícitamente está diciendo que Él es Dios y al ser Dios es eterno, entonces yo puedo traer a mi memoria, por ejemplo, Génesis capítulo 21, versículo 33, que dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Una de las primeras menciones en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, en los que se habla de Dios como alguien eterno, como alguien que es, alguien que ha sido, que ha venido existiendo desde siempre. Si esto es cierto y ese verbo efectivamente es Dios, entonces Él también tiene que ser eterno. Y entonces con razón, Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Pero aclara el profeta Miqueas, y sus salidas son desde el principio. Vean cómo se utiliza la misma frase que Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y después dice Juan, en el principio él ya existía. Y después dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Sus salidas son desde el principio. Y para que quede claro en los lectores, dice, desde los días de la eternidad. Si ustedes siguen leyendo y abrieron sus Biblias, allí en Juan capítulo 1, versículo 1, pueden notar lo que dice entonces el versículo 2 y el versículo 3. Y si no la han abierto, ábranla por favor. Porque dice, este era, es decir, este existía continuamente en el principio con Dios. Y después añade, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, vuelvo a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje es muy claro para todos nosotros. Pero lo que Juan 1:1 está diciendo entonces es que ese Dios, ¿verdad?, vino a concluir todo su discurso viniendo al mundo, encarnándose en ese ser o en esa persona, en este caso Jesucristo, de quien está empezando, introduciéndose a hablar el apóstol Juan, y por lo tanto tiene que decir de él que él es eterno. Y por lo tanto tiene que decir de él que él es el creador. Porque Juan capítulo 1, versículo 3, refiriéndose a ese verbo, a Jesucristo, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque si no fuera la misma persona que ha existido continuamente desde la eternidad y que es Dios, entonces no podríamos decir que él es creador. Pero en virtud de que él es el mismo, entonces podemos hacer a un lado cualquier duda, cualquier pregunta, en el sentido de que, por fin, ¿quién creó? ¿Dios o Jesucristo? Pero como Juan 1:1 me está aclarando que Jesús, que ese Jesús del cual, o ese Mesías del cual está empezando a desarrollar la idea, es el logos, es el verbo, es Dios que se va a humanar, entonces puede decir sin ningún problema que él es el mismo Dios que creó todas las cosas. Es decir, Juan 1:1 nos dice que desde la eternidad existe esa persona de la cual él va a hablar, que es Dios. Y al ser Dios, él es el que creó todas las cosas. Y entonces me doy cuenta también que Jesucristo es la conclusión, ¿verdad?, la encarnación de toda palabra y de todo discurso que se ha venido desarrollando a través del tiempo. Fíjense qué hermoso entonces es este pasaje, este versículo de Juan capítulo 1, versículo 1, porque entonces de entrada Juan está diciendo, o está empezando a hablar ya de manera clara, directa, contundente, de la deidad de Jesucristo. Y vuelve a surgir otra pregunta, ¿por qué? Ya respondí varios porqués, quiero responder otro más, y para eso tengo que remontarme de nuevo a la materia de introducción a la Biblia, en la cual veíamos que en la época de Juan, a mitad del primer siglo hacia adelante, este evangelio se escribiría por allá por el 95 después de Cristo, aunque hay quien lo ubica en el 85, lo cual no nos genera a nosotros ningún problema. Los gnósticos estaban negando la deidad en la persona del Señor Jesucristo. Y esto estaba causando ya confusiones y estragos, por lo menos en la región de las iglesias de Asia, a las cuales escribe el apóstol Juan, y por eso él va a escribir este evangelio y va a introducirse sin saludos, sin darle vueltas, sin miramientos, de manera clara, para que el primero que lea este verso entendiera que él va a hablar de un Dios eterno y creador, del mismo Dios del que se está hablando en Génesis capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Qué interesante, ¿no creen ustedes? Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Este pasaje me gusta porque para poder comprenderlo, al igual que lo hicimos con Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a valernos de otros versos en la Escritura
aunque el que debe de llamar nuestra atención es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, vamos a necesitar otros versículos para poder comprobar lo que hemos venido comentando. Y es el hecho de que cuando nosotros acudimos al lenguaje original, tenemos que tener mucho cuidado en los significados porque pueden ser distintos y tienen que ser aplicados entonces con base en la manera en cómo se está desarrollando la trama del versículo o el contenido del versículo y también de acuerdo a lo que indica el contexto. Dice, voy a leer primero que nada 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice así, dice la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero que noten, hermanos, y estoy señalando con el mouse, que hay una palabra que está repitiéndose, y es la palabra tentación o un derivado, tentados. 2 veces se traduce tentación y un derivado es tentados, que en su raíz es la misma. En la primera, cuando habla de ninguna tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación, se utiliza un sustantivo femenino griego que se translitera al español, y si lo leyéramos literalmente en español, porque recuerden que, bueno, quiero mencionarles que la pronunciación en griego es un poco, tiene una regla semejante al inglés. Aquellos hermanos que hablan inglés, yo no lo hablo, lo entiendo muy poco, pero sí sé que el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de manera distinta. Lo mismo ocurre con el griego, hermanos. Pero nosotros acostumbrados a leer literalmente, el sustantivo femenino griego es peirasmos. Pero quiero que noten que hay un signo de más en verde. En este caso, da la indicación de positivo. En un momento más voy a explicar por qué está este signo allí. Después dice que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados. Y en este caso, esta derivación es un verbo griego peirazo, y también tiene la indicación positiva, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, este es semejante al primer sustantivo femenino y por lo tanto es peirasmos, y por lo tanto también es positivo, la salida. Y la palabra salida es un sustantivo femenino, ekbasis, después dice para que podáis soportar, que es un verbo griego, que si lo leyéramos en español, diría upopero, aunque se pronuncia, como ya indiqué hace rato, de manera distinta. No es mi intención en este caso inclinarnos a esta parte, porque no es la que estamos tomando. Vamos a entender primero que nada esta parte. Si nosotros todavía no estamos diciendo qué significa peirasmos, ni peirazo, ni ekbasis, ni el otro término. Pero si yo leo en la palabra de Dios la palabra tentación, es muy probable que a mi mente, la idea que llegue no es tanto positiva, sino negativa. Porque cuando hablamos de tentación, habitualmente el primer pensamiento es a algo malo, es algo que nos lleva al pecado. Y entonces yo no puedo dejar de pensar en Santiago capítulo 1, versículo 12, cuando se habla de tentación. Dice Santiago capítulo 1, versículos 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vean que es el mismo sustantivo griego, peirasmos, en este caso positivo, que está en tentación en 1 Corintios 10, 13. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, un adjetivo griego dokimos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Parece ser que este primer verso no me ayuda mucho, pero vamos a ver el siguiente. Cuando alguno es tentado, sí, es el mismo verbo griego peirazo, pero tiene el signo en negativo. Y quiero que observen que en 1 Corintios, en la segunda parte, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, es el mismo griego, pero está en positivo. Mientras que en Santiago 1.13 está en negativo. La pregunta es ¿por qué?
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado. Otra vez la palabra tentado, verbo griego peirazo, también es negativo de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. Aquí hay un cognado, es decir, una palabra que tiene un mismo origen, es un adjetivo griego, apeirastos, que también está negativo por el mal, ni él tienta, otra vez, la palabra tentar, el mismo griego peirazo, negativo a nadie. ¿Por qué en 1 Corintios capítulo 10 coloqué el signo positivo? ¿Y por qué en Santiago capítulo 13, 1:13, estoy colocando el negativo? Porque yo les comentaba desde la clase pasada, y acabo de mencionar ahorita, que si nosotros acudimos a un diccionario griego para conocer el significado de una palabra, pero no entendemos que una palabra puede tener diferentes significados y que este debe de ser aplicado de acuerdo al contexto, podemos llegar a interpretar incorrectamente un versículo. Por lo tanto, vámonos entonces a conocer cuál es el significado de esas palabras. Y vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Voy a tratar de ir despacio, hermanos, porque mi propósito es que quede claro y que no haya una confusión. Por eso me gustó este ejemplo, porque es muy claro. Es un verso que al compararlo con Santiago es muy claro de cómo podemos llegar a caer en el error si no entendemos, ¿verdad? O no sabemos aplicar correctamente de acuerdo al contexto y únicamente aplicamos lo que nuestro conocimiento o lo que viene a nuestra mente. Hablemos del primer sustantivo que es peirasmos. Esta palabra o este sustantivo, que me estoy dando cuenta que tengo un error, que no es femenino, que es masculino, ahorita lo corrijo, hermanos, ¿verdad? Es una palabra que literalmente significa juicio, significa prueba, significa ser probado, o también significa ser tentado. Habla de una calamidad o habla de una aflicción. Va de nuevo. Peirasmos es una palabra que lo mismo se puede traducir como tentación o como prueba. La misma palabra es utilizada, hermanos, en ambos sentidos y se puede aplicar, hermanos, simultáneamente según el contexto. A ver, ¿qué es una tentación o cuál es la diferencia entre la tentación y cuál es la diferencia entre la prueba? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que las pruebas son situaciones adversas que nuestro Dios va a utilizar para fortalecer nuestra fe. Las pruebas, sí, son situaciones adversas que Dios va a utilizar para fortalecer nuestra fe. Y de manera contraria, las tentaciones son situaciones que Satanás va a utilizar para destruirnos. Eso es algo muy interesante y muy importante que tenemos que comprender nosotros. De tal manera que voy a compartir de nuevo mi escritorio. Ya hice la corrección. Quiero que observemos entonces que en el versículo 13, sí, dice, 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación, si peirasmos significa tentación o prueba según el contexto, vamos a darnos cuenta que debo de traducirlo como prueba. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, y es interesante que viene la palabra prueba, nada más que prueba, dokimos, es distinto a prueba
de peirasmos. Ahorita lo explico. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí está la clave. Dios no tienta a nadie. Dios no va jamás a buscar algo que nos destruya. Dios no nos va a colocar en una situación pecaminosa que nos lleve a desobedecer su palabra. Pero lo que sí va a permitir es que seamos probados. Entonces, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que cualquier prueba que nosotros vivamos en algún momento de nuestra vida está dentro de las capacidades humanas para ser soportada, para ser enfrentada. Pero vamos a abarcar un poquito más. Vamos a explicar una segunda palabra, que es la palabra prueba. ¿Por qué es importante que hablemos de la palabra prueba? Bueno, vamos a entenderlo y después recapitulamos. En el versículo 12 dice, cuando haya resistido la prueba, es un adjetivo dókimos. Y dókimos, hermanos, es una palabra, un término griego que se utilizaba para confirmar que una moneda era genuina, que no era falsificada. Por ejemplo, a lo mejor tú vas hoy a hacer compras y te pagan con un billete, en el caso de México, de 50 pesos, de 100 pesos o de 1,000 pesos, ¿verdad? Tú y yo no conocemos el billete, lo vemos igual, lo introducimos a la cartera, vamos a otro lugar donde hay una persona que sí conoce, lo observa, tiene a lo mejor algún aparato de ultravioleta, lo somete a una prueba y no la pasa. Nos dice, oye, es que tu billete es falso. ¿Sí? No sirve. Entonces, dokimazo se refiere a eso, a la prueba que tenía que pasar un metal, una moneda, para verificar su autenticidad. Bíblicamente hablando, cuando se habla de la prueba, cuando haya resistido la prueba, lo que Santiago está diciendo es que las pruebas que Dios permite que nosotros vivamos, o las tentaciones de la cual habla 1 Corintios 10:13, que se refiere a prueba, sirven para verificar si nuestra fe es verídica o es falsa. ¿Por qué? Porque lamentablemente habemos cristianos en las iglesias, alabamos a Dios, cantamos a Dios, decimos que confiamos a Dios, pero apenas viene la primera prueba, vienen los problemas, vienen las adversidades, y no solamente dudamos de Dios, sino que nos alejamos de Él, y en el peor de los casos, hay creyentes que terminan renegando de Él. Pero vamos a regresar a 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no esté dentro de las capacidades humanas para ser soportada. Habla de algo positivo, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados. Y viene entonces otra palabra, un verbo griego que es peirazo. Peirazo significa probar, significa, básicamente tiene la misma idea que el anterior. Y peirazo también puede tener un significado, una inclinación negativa, tentación como algo malo, como aquello que utiliza Satanás para destruirnos, o una prueba como algo, una circunstancia adversa que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Cuando encontramos peirasmos o peirazos, según el contexto, tengo que ver si lo que Dios está buscando para mi vida es llevarme a algo bueno, algo que pruebe mi fe, algo que me fortalezca, algo que me haga crecer.
¿Cómo puedo llegar a esa conclusión? Porque habla de aquello que puedo resistir, que no nos dejará ser tentados, ser probados más de lo que podemos resistir, porque como ya dije hace rato, la tentación en la posición negativa que busca Satanás es destruirnos, y Dios nunca va a buscar destruirnos, al contrario, va a permitir que seamos probados, pero al mismo tiempo de que somos probados, dice 1 Corintios 10:13, dará Dios, cuando tú y yo, hermano, estamos pasando por una prueba, por dura que sea y por muy difícil que parezca, es algo que está dentro de nuestras capacidades humanas el poder enfrentar, porque Dios nos va a dar, juntamente con esa prueba, la salida. Ahora bien, la palabra salida es un sustantivo femenino interesante y vamos a hablar de él. ¿Por qué? Porque ekbasis, hermanos, es una palabra que significa avanzar, que significa ir de un lugar a otro, moverse desde una posición hacia un nuevo destino, sí, pero no habla nada más del hecho de moverse de una posición a un nuevo destino, sino es moverse exitosamente desde un lugar a uno diferente. Es avanzar hacia aquello que es deseable, hacia aquello que es bueno, aquello que va a traer un buen resultado para nosotros. Déjenme decirles, hermanos, que el sustantivo femenino griego, ekbasis, en su origen, tenía una connotación, hermanos, que se las voy a explicar. Es un término que implicaba una salida muy angosta, una salida pequeña. Quiero que imaginemos lo siguiente. Imagínate a un ejército que está luchando contra un ejército enemigo, adversario. El adversario está ganando la batalla, está avanzando y está acorralando al ejército que lo está enfrentando. Y lo acorrala, sí, hacia un lugar a donde no hay salida. Si ese ejército que está siendo acorralado no encuentra una salida, muy probablemente va a tener que enfrentar la muerte. Imagínate que ese ejército está acorralado, ¿sí? Y a su alrededor solamente hay acantilados, que la única salida es aventarse al precipicio. Pero aventarse al precipicio implica enfrentar la muerte. Pero uno de los soldados descubre, ¿sí?, que hay un camino pequeño, hay un camino angosto, que permite que cada uno de los soldados pueda, pegar a su espalda a esa montaña o ese acantilado, pueda moverse con seguridad, ¿sí?, desde el lugar donde está acorralado hasta una salida que le va a permitir escapar con éxito antes de que el enemigo que lo ha acorralado venga y acabe con él. El término griego ekbasis en su origen describía esa salida. De tal manera que lo que Pablo está diciendo es que cuando los creyentes somos sometidos a prueba o Dios permite que seamos probados, sin importar lo difícil o lo imposible que nos parezca, no es algo que escapa a las capacidades humanas con las cuales Él nos ha creado. Y no solamente eso, sino que Él siempre va a colocar delante de nosotros una salida. Quizás a veces no la alcanzamos a ver, porque no es una salida, no es una solución que está a plena vista. Hay que buscarla. Pero ahí está, Dios siempre nos va a dar la manera de movernos de una situación que nos está oprimiendo o que está acabando quizás con nuestro ánimo. Pero lo que esos soldados necesitan para ir por ese camino angosto y replegados hacia la pared es tener el valor de ir por esa orillita con seguridad y confianza para ser movidos de un lugar a otro con éxito.
Y el cristiano lo que necesita es hacer uso de su fe con valor para utilizar esas salidas que nos van a mover de un lugar hacia otro con éxito, hacia la victoria espiritual. Por eso Santiago dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué? Porque entonces ese ejército, cuando cruza del otro lado con éxito, se va a dar cuenta que ha librado su vida. Y cuando el creyente se levanta, no se queda tirado, no se aleja del Señor, sino que ora a Él para que le permita ver la salida exitosa, va a tener una fe probada. Pero hay algo interesante. Pablo termina diciendo en 1 Corintios 10:13, para que podáis soportar. Creo que el término soportar es más que claro. Sin embargo, vale la pena ir al verbo griego, porque es una palabra que significa sufrir o estar por debajo de algo. Da la idea de repente de ser llevado por una corriente, quizás de repente, que aparentemente no podemos nosotros detener, pero que tenemos la capacidad de aguantar, que tenemos la capacidad de soportar esa corriente o ese peso que nos está sofocando, que nos está oprimiendo. Y al tener la capacidad de soportar, porque Dios ha dado la salida, tenemos la seguridad de que vamos con seguridad a salir de eso. Tenemos la seguridad en nuestro corazón de que vamos a poder aguantar, de que vamos a poder soportar. Vuelvo a Santiago capítulo 1, versículo 3. Agrega, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. A ver, Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados. Él va a permitir que seamos probados, pero lo que no va a hacer con nosotros jamás es someternos a una situación de pecado, de desobediencia o de rebeldía. De tal manera que el verbo griego, el mismo verbo griego, peirazo, que se traduce como prueba, de manera positiva para algo bueno en 1 Corintios 10:13, se traduce en Santiago capítulo 1, versículo 13, con una connotación negativa. No diga que es tentado de parte de Dios, porque ni siquiera Dios, dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Y ahí está algo que nos ayuda a entender, ahí está el contexto del cual hemos venido hablando. Como el contexto mal ya nos está hablando de aquello que Satanás utiliza para destruirnos. Dios nunca va a buscar el mal para nosotros. Por eso dice, ni Él tienta desde la connotación negativa a nadie. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos creyentes, hermanos, decimos, nos escudamos con lo siguiente. Imaginemos, ¿verdad? Que yo estoy en la oficina con unos amigos y los amigos me están invitando a una cantina, a un bar para beber. Y yo digo, híjole, pues, no sé, la verdad, yo no sé si pudiera ir o no. Y dentro de mí digo, Dios mío, pues, haz que esto no, que no ceda yo ante esto. Pero mis amigos insisten, yo les digo, bueno, está bien, vamos, los acompaño. Y voy dentro de mí confiado. Dios, pues yo voy a ir, tú sabes que no voy a ir a estar con ellos, pero no, yo no voy a hacer nada allí. Líbrame de esto. Primero que nada, ya tomé la decisión de ir. No tengo por qué ir, pero ya tomé la decisión de ir. Voy. Y estando en este lugar, mis amigos me dicen, mira, toma una, bebe una, prueba. Yo les digo, bueno, pues, ok. Y me la tomo. Y empiezo a tomarme una y otra, y empiezo a beber. Voy a casa, después viene la carga, el Espíritu Santo redarguye en mi espíritu porque he pecado delante de Dios, me he embriagado, he dado mal testimonio. Y yo digo, bueno, si Dios no hubiera querido que yo bebiera, Él no me habría llevado a ese lugar. Fíjense lo que estoy diciendo.
Si Dios no hubiera querido que yo bebiera, Él no me habría llevado a ese lugar. No me habría puesto esos amigos. Si Dios no hubiera querido que yo engañara a mi esposa, no me habría puesto a mi secretario, a mi compañera de trabajo. Si Dios no hubiera querido que yo me casara con este chico incrédulo, Él no lo habría puesto en mi camino, ¿verdad? Para que yo me enamorara de él. Si Dios no, y siempre como que le estamos echando la culpa a Dios, ¿no? O sea, si Dios no hubiera querido, no me habría puesto esto. A ver, espérate. Yo fui el que tomó la decisión de decir que sí. Yo fui el que tomó la decisión de ir. Yo fui el que tomó la decisión de recibir la primera copa y yo fui el que tomó la decisión de pedir la botella completa. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué culpo a Dios? En realidad para no aceptar mi responsabilidad. Dios no me puso a esos amigos, no me llevó a ese lugar, no me sirvió la primera copa y no me dio el dinero para la botella. No me puso sin converso, no me puso en esa situación para que yo pecara. Porque Él no tienta desde una connotación negativa a nadie, es decir, para que haga el mal. Lo que sí hace es probarnos. Nos damos cuenta cómo entonces, 1 Corintios, hermanos, cuando nosotros examinamos este verso, pues es un ejemplo muy claro de cómo tengo que tener mucho cuidado con los términos griegos que yo estoy utilizando para no sacar una enseñanza incorrecta. O bien, si yo leo Santiago capítulo 1, versículo 13, y después llego a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que parece ser claro, me puede llegar alguna confusión o alguna idea equivocada, ¿verdad? De que después de todo, pues Dios entonces sí está, llevándola hacia lo malo, o permitiendo que sea lo malo lo que esté llegando a mi vida para ver si voy a caer o no. No, no es así. Tentación en Corintios habla de pruebas. Sí, son cosas adversas que todos vivimos, que todos estamos expuestos a pasarlas, ¿sí? Para que nuestra fe sea demostrada y sea probada como aquellas monedas que uno se da cuenta que no son falsificadas. Bien. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? Abran sus micrófonos. Sí, pastor. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pastor, aquí podría suceder que con tantas doctrinas que hay, los mismos líderes tomarán de todas las connotaciones que tiene una connotación que no es la más adecuada o la adecuada, ¿verdad? Así es, así es. Y decir, no, pues tengo la base del griego que significa esto y entonces ya no es. Así es. Ese puede ser un error en el que podemos caer todos, de hecho, ¿verdad? Y sí, hay algunos pasajes de la Biblia que cuando los examinamos, no solamente en su contexto, sino cuando acudimos al griego, nos damos cuenta que quizás sí, o alguien ha cometido el error de darle un uso equivocado o que no es. Por eso también a veces es bueno conocer el uso histórico de las palabras, como el caso de salida que yo les comentaba, ¿verdad? Conocer el origen o el uso que tenía esa palabra salida, que es un camino reducido, pequeño, pero que ahí está, que implica valor, que implica avanzar, que nos va a dar una salida exitosa. Entonces puedo comprender, porque a veces nos quejamos como cristianos y decimos, sí, pero es que si el Señor me hubiera dado la salida, yo la habría visto luego. Pero yo no la vi por ningún lado, yo no la encontré y por eso terminé cayendo. No, la salida siempre va a estar. Siempre va a estar porque el Señor siempre va a llevarnos al éxito. Si es que nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, fieles. Es decir, con nuestra fe. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Gracias, hermana? pastor. Hermana Gonzaga. Sí, pastor. Sí, pastor. Y después, ya que hemos pasado esa prueba y no la pasamos, ¿tenemos que reconocer, pedir perdón y volver otra vez al camino? Claro, en contraparte, ¿verdad? Si a pesar de saber
que sin importar lo difícil de la adversidad, podíamos resistir, pero no lo hicimos, bueno, pues entonces claro que sí, tenemos que volver a Dios, ¿verdad? No tenemos que alejarnos a él, así, de él, perdón. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, pastor. Juan. No, ¿cómo podría aplicarse entonces como prueba o como tentación la vida de José? Y al final él salió huyendo de la casa de Potifar. Uh-huh. ¿Es Bueno, como tentación allí, o como prueba? Es muy interesante tu pregunta. Yo creo que allí hay dos cosas. Primero que nada, la vida de José es una vida que sin duda fue probada por Dios, ¿no? Y dentro de esa prueba que él vivió, pasó tentaciones, como la de la esposa de Potifar. De tal manera que lo que José hizo fue decir no a la tentación y pasar la prueba. Pasar exitosamente la prueba y decir no a la tentación. Y aprovechando tu pregunta, que es muy buena, hermano Juan, sin duda no debemos de olvidar que cuando Dios permite que vivamos situaciones adversas, pruebas en nuestras vidas, Satanás puede también inmiscuirse para someternos a alguna tentación. Y que alguno de nosotros sucumba ante la tentación y por lo tanto no supere la prueba que Dios ha permitido que venga a nuestra vida. Creo que el caso de José entonces ejemplifica muy bien las dos cosas. Entonces ahí están involucradas las dos cosas, ¿verdad? Prueba y tentación. Así es. Y en muchas ocasiones Dios, como vimos ahorita, hay una salida, pero a veces no la distinguimos. Y en el caso de José, pues sí, fue una salida amplia porque estaba la puerta y salió huyendo. ¿Verdad? Entonces pueden ser, pienso yo que pueden ser salidas que a veces uno no quiere ver y cede uno a la tentación. Sí. Y está la salida incluso amplia para poder huir y salir y no lo hacemos, mejor nos quedamos para caer en esa tentación, ¿no? Sí, porque podemos justificarnos que no había salida. En el caso de José, ¿verdad? Como bien acabas de mencionar, la salida estaba ¿dónde? Pues en la puerta, salir corriendo, ¿no? No quedarse allí. La decisión fue suya, como es nuestra también en cada uno de los casos. Por eso es bien interesante lo que dice 1 de Corintios, dice que no sea humana. Es decir, todas. Es más, cuando Pedro habla también de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, en el contexto está diciendo, ¿verdad?, que los mismos padecimientos que estamos sufriendo nosotros están siendo vividos o padecidos por nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, es que nadie me comprende porque nadie ha vivido lo que yo viví. Nadie ha sido sometido a la tentación que yo pasé o nadie ha sido probado como yo. No, sí, en alguna parte del mundo alguien está viviendo algo semejante a lo que tú y yo estamos viviendo. ¿Sí? A veces decimos a Dios, Señor, es que, ¿por qué permitiste esto? Esto es algo que yo no puedo enfrentar, que yo no podía. Dios, tú sabías, Señor, que yo no podía hacer esto. No, Él no va a permitir que supere las capacidades que nos está dando, que nos ha dado, porque además, una vez más digo, siempre va a dar la salida. Muy bien. Si no hay una pregunta adicional, vamos a pasar al... Pastor, una pregunta más. Sí, Dios puede permitir que a veces Satanás nos tiente como para ver si resistimos a la tentación o que a veces utiliza como instrumento a Satanás, no sé. Claro, sí, por supuesto. De hecho, más adelante en esta clase vamos a analizar un ejemplo de cuando Satanás hace eso. Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Él puede permitir también eso, pero insisto, no es algo a lo que él nos lleve. Siempre que es la cuestión negativa, es Satanás. Dios nunca nos va a poner en el camino del pecado. ¿Él permite al enemigo que lo haga con nosotros? Sí, por supuesto que sí. Pero también, de la misma manera, nos da la salida. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y Hebreos habla, ¿verdad?,
de acercarnos a Él para hallar ayuda, para hallar socorro. Siempre va a haber la manera de poder decir no. Okay. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es el siguiente. El capítulo 6, exigencias. El capítulo 6, hermanos, se llama exigencias. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo, hermanos? Bueno, quiero recordarles que estamos estudiando el método inductivo. El método inductivo es aquel que nos permite interpretar la Biblia para saber literalmente qué dice, y es un método que nosotros debemos de utilizar y aplicar sin prejuicios. Debemos de permitir que la Biblia sea la que nos diga lo que Dios quiso decirnos, ¿verdad? Y únicamente con base en la Biblia poder interpretar el significado único que tiene ese pasaje o esa porción. Para poder llegar a esa interpretación, hay 3 exigencias que nosotros tenemos que cumplir, y la primera es la observación. Es decir, ¿qué es la observación? La observación, hermanos, en el método inductivo es aquella herramienta que nos va a permitir responder a la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el verso? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice esta porción? La observación, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes algún día han visto este tipo de realities o de competencias que hay en la televisión, en los que te abren una pantalla y dicen, tienes 1 minuto para ver todo lo que está aquí. Y entonces, en ese minuto, tú tienes que observar todos los detalles. Si es un video, si es una película, tienes que notar qué es lo que está ocurriendo, qué está sucediendo. Y evidentemente, cuando lo cierran o cuando apagan la pantalla, no nos van a plantear lo que es obvio, lo que se ve. ¿Cuántas personas había? No, pues 2, o a lo mejor era 1. Si era 1, no te van a decir cuántas personas había, no. Te van a decir de qué figuras había en el cuadro que estaba en el ángulo superior derecho. Dices, no, pues ese ni siquiera lo vi. ¿Dónde estaba? ¿Cuál cuadro? Bueno, precisamente, ¿verdad? Ese tipo de competencias tienen el propósito de que cada persona se dé cuenta de cuál es su capacidad de observación, cuál es su capacidad de reconocer el todo que está allí, de observar cuáles son los hechos, cuáles son las acciones que están ocurriendo, qué está sucediendo. Lo mismo pasa en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que aplicar, hermanos, 3 principios de observación. Esos 3 principios nos van a permitir llegar a una conclusión correcta. Así como cuando hay algo muy lejos de nosotros o a una distancia en la que no podemos ver con claridad y tenemos que utilizar unos binoculares que nos acercan las cosas, bueno, no que nos acerquen, sino que nos permitan ver más de cerca por el lente que contienen las cosas y de esta manera observar con mayor claridad, debemos también nosotros de llegar a la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que mirar los detalles, los sucesos, los acontecimientos, las preguntas, las palabras. Debemos de mirar, debemos de preguntar. Debemos de preguntarnos a nosotros qué está ocurriendo, qué está sucediendo, qué está pasando, quién está hablando. Debemos de observar de observar los detalles, no lo obvio. Se podría decir, hermanos, que un estudiante de la Biblia es una persona que desarrolla la mentalidad de un investigador. Un investigador, hermanos, para poder descubrir, por ejemplo, un crimen o un fraude, es alguien que no se le va a un detalle. Es alguien que tiene la capacidad de mirar hasta descubrir hechos que son significativos para poder sacar una buena conclusión.
que pregunta cosas que a veces uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Y te pregunta una cosa, pregunta la otra, pregunta aquello. No da nada por sentado. No da por hecho las cosas. Simplemente las pregunta para poder conocer todos los hechos. Si te está preguntando a ti, dice, oye, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, eso no importa. No, sí, yo lo quiero saber. Y te pregunta un color, una palabra, un momento, qué sé yo. Y observa tus gestos, observa el movimiento corporal, observa el tono de nuestras palabras. A lo mejor es algo que no podemos percibir nosotros cuando leemos la Biblia, pero cuando observamos con precaución, cuando observamos la manera en que el autor está hablando, las palabras que utiliza, podemos, como vamos a ver más adelante, tratar de imaginar como una película lo que nosotros estamos leyendo. Un buen investigador, hermanos, un buen investigador comienza primero que nada con lo obvio, con las evidencias, sin ninguna conclusión, hasta que tiene todos los detalles. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que aprender a observar, a mirar, a preguntar, para poder llegar a la única conclusión que la Biblia tiene. La Biblia, a la única interpretación, correcto. La Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, hermanos, solamente tiene una interpretación. No tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro. Únicamente tiene una. No puede tener más, porque si tuviera más, estaría sujeta entonces a la persona que la está interpretando. La Biblia tiene solo una interpretación. Puede llegar a tener más de una aplicación, lo cual es distinto. Pero para que yo llegue, y voy a estar insistiendo y voy a parecer disco rayado durante el tema del día de hoy, para yo llegar a esa interpretación correcta, yo no debo de leer la Biblia con ninguna conclusión preconcebida. Por ejemplo, en la clase anterior fuimos a Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la mayoría opinó que ese pasaje lo que significaba era que cuando uno enseñaba a un niño o instruía a un hijo en el camino de Dios, nunca se iba a apartar de él. Esa es llegar con una conclusión preconcebida. Pero cuando nosotros miramos el verso, le preguntamos qué decía y observamos los detalles, nos dimos cuenta que su interpretación no es esa. Que su interpretación clara es que un padre debe de dedicar tiempo suficiente para descubrir las habilidades natas de ese niño y con base en eso, guiarlo en el curso de su vida. Porque si yo lo ayudo a descubrir sus habilidades y lo guío a desarrollarlas, cuando sea viejo no se va a apartar de él. Va a ser un buen mecánico, un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen obrero, un buen albañil, un buen comerciante, un buen deportista, un poeta, un músico, etc. Y decía yo, sí, implícitamente uno alimenta a su hijo en lo bueno, y en ese sentido, en la palabra de Dios. Pero cuando llegamos con ideas preconcebidas, sacamos interpretaciones incorrectas. Porque no miramos, porque no preguntamos, porque no observamos, hermanos, correctamente. Decíamos en la parte introductoria de la materia, no de la clase, sino de la materia, es decir, en la primera clase, que la razón por la que hay tantas religiones, tantas denominaciones cristianas, o sobre todo errores doctrinales, es precisamente por eso. Las diferencias de opinión radican en el hecho de que cada quien ha interpretado la Biblia a su manera. Y no nos preguntamos qué es lo que el autor tenía en su mente. Y entonces interpretamos de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que yo opino, de acuerdo a lo que me han enseñado. Y entonces la Biblia pierde la autoridad. Decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, según vimos en la materia número 1 de Introducción a la Biblia. Pero la realidad es que no es así, porque es lo que me parece, lo que yo opino, lo que yo digo, lo que yo concluyo. Y entonces la autoridad de la Biblia es sustituida por la autoridad de quien está interpretando. ¿Por qué? Porque no está mirando, no está preguntando, no está observando, está sacando conclusiones. Pero cuando yo voy a la Biblia, me voy a dar cuenta que voy a descubrir
lo que otros no habían descubierto porque no habían desarrollado esa mente de investigador para poder llegar a la Biblia. Entonces, vamos a dedicarnos a qué, hermanos? A ser estudiantes de la Biblia, pero estudiantes que somos como investigadores. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 31. Vamos a ver este ejemplo y vamos a observar este ejemplo sencillo. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Qué dice aquí este pasaje de la Biblia? Es lo que vamos a ver, hermanos, en este momento. Es sencillo, es simple, es más que conocido. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pregunta, hermanos, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué está diciendo el Señor, hermanos? Prendan su micrófono. Que iba a ser probado de una manera fuerte. ¿Quién? Pedro. Ok, gracias, hermana. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Yo, pastor. Sí. También nos puede referir a que también puede ser tentado. Igual que probado. Ok, gracias. Te veo como con ganas, Giovanna, pero no te animas. Bueno, que la prueba iba a ser muy difícil, que no iba a ser fácil. Bueno, ¿La prueba para quién? Para Pedro. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, me llama mucho la atención la palabra zarandeado. Ajá, ok. Es porque como el viento zarandea el trigo, Sí. yo pienso que Pedro iba a ser, iba como a ser sacudido para quitarle todo lo que, no sé, todo lo negativo, algo así, ¿no? Ok. Yo, pastor, Pili. que, bueno, Satanás le está pidiendo permiso a Dios, ¿no? Sí. Para probar a Pedro. Ajá, a Jesús, sí, ok. Bien. ¿Cuáles son los principios de observación? Mire, pregunte y observe. Vamos a mirar este verso. Vamos a verlo con calma. Dijo también el Señor, está hablando Jesús. Sí. Simón, Simón, Simón es Pedro, ¿verdad? Si yo pregunto a quién le está hablando, aquí, de entrada, a Pedro. Por ese lado, vamos a decirlo, no, aparentemente no hay ningún problema. Pero quiero que observemos ahora lo que viene a continuación. Dice, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y la pregunta fue, ¿a quién? Y la mayoría dijo, a Pedro. Yo creo que a todos. Pastor, yo creo que a todos, ¿no? Porque iba a ser zarandeados, dice. Y yo creo que ahí le está hablando, pues no nomás a Pedro, sino a todos sus apóstoles y también a nosotros, me imagino. Bueno, yo así lo entiendo. Gracias. Cuando observamos y preguntamos, dijimos, está hablando el Señor y le está hablando a Pedro. Y le está informando una cosa, que aquí Satanás os ha pedido. Y la pregunta es, ¿a quién? La conclusión sencilla, en virtud de que él está hablando con Simón, es que se está refiriendo a él. Pero dice, sí, os ha pedido. Os ha pedido es plural. No dice te ha pedido. No, os ha pedido. Dice, os ha pedido para zarandearos. No dice para zarandearte. ¿Se dan cuenta? Plural. Como a trigo. Entonces, ¿pidió permiso para zarandear a Pedro o a los discípulos? A los discípulos. ¿Sí nos damos cuenta?
Está hablando con Pedro y le está informando que Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos. Todos fueron zarandeados como el trigo. Lo que todos sabemos es que todos en cierta manera sucumbieron. ¿Por qué a nuestra mente viene de inmediato la figura de Pedro? Porque Pedro lo negó con su propia boca, pero en realidad todos lo negaron porque todos salieron corriendo. Tienes razón. ¿Sí nos damos cuenta? Sí. Todos fueron, o sea, ¿por qué? Porque el hecho de que su maestro le fuera arrebatado, fuera sujetado a todo lo que él estaba viviendo, fue una prueba que los quebrantó a todos. De alguna manera, cuando Satanás le pide permiso al Señor, logra, a través de zarandearlos, ¿verdad?, realmente quebrantarlos a todos. Pero insisto, viene a nuestra mente Pedro porque él lo niega con sus labios, pero los demás lo negaron con sus hechos. Entonces, ojo, cuando nosotros vamos a interpretar un pasaje de la Biblia, tenemos que desarrollar una mente de investigador. Tenemos que observar, tenemos que mirar, tenemos que preguntar. Y yo les decía, los detalles, no lo que es obvio. Lo que es obvio es que está hablando con Pedro, pero el detalle es el plural. Los ha pedido para zarandearos a todos ustedes como a trigo. Sí. ¿Ya nos damos cuenta, hermanos? Sí. Y bueno, una aplicación, hermana Martínez, una aplicación. La interpretación ya la vimos. Jesucristo le dice a Pedro que Satanás ha reconocido su autoridad, que no puede hacer nada, ni siquiera zarandear a los discípulos, a menos que él lo apruebe, y lo ha aprobado. Y les está adelantando que va a ser algo muy fuerte. Eso es lo que este pasaje dice. Su aplicación, hermana Martínez, pudiera ser a todos, sí. Hace rato alguien preguntaba, no recuerdo quién, que si en algún momento dado el Señor permite que seamos tentados. Bueno, sí, por supuesto que sí, porque sin duda Pedro fue tentado a negar al Señor y terminó negándolo, sucumbió. Los demás fueron tentados a abandonarlo y sucumbieron, lo abandonaron. Algún día nosotros también, el Señor va a dar permiso al enemigo de que nos zarandee como a trigo. Sí, esa es una aplicación. Si nos damos cuenta, hermanos, cómo al observar, al preguntar, al aplicar estas normas de observación, descubrimos que lo que teníamos en mente, al mirar adecuadamente, de manera más profunda, como con unos binoculares, descubrimos que es algo distinto, hermanos. Prendan sus micrófonos. ¿Sí me explico con claridad? Sí. ¿Dudas, preguntas? Sí, pastor. Sí, nos damos cuenta, hermanos. Está muy claro. Pero el Señor Jesús tenía una manera muy peculiar también de hablar, porque aquí parece que le está diciendo a él directamente, y si es verdad, dice a todos sus discípulos, pero ya en el versículo siguiente vuelve a dirigirse directamente a él solito. Quizás porque sabía que además de correr como los demás, él iba a hacer algo más. ¿Sí te das cuenta, Juan? Sí. Por eso le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque miren, qué interesante. Pedro conocía la condición, Jesucristo, el Señor Jesús conocía la condición de Pedro, sabía cómo él era arrojado, él no medía a veces las consecuencias de sus palabras. Según él, estaba dispuesto incluso a morir por el Señor, y sabía que la condición de Pedro no iba a ser nada más salir corriendo, sino que además él iba realmente a negar al Señor al punto de proferir una maldición en su contra con tal de que le creyera. Eso iba a desanimar mucho a Pedro, lo iba a desalentar mucho. Por eso Jesús tiene que decirle de nuevo a él que tu fe no falte, y ojo, tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque es interesante, y esto ya no tiene que ver con la clase de hoy, pero vale la pena por la pregunta planteada,
que Jesucristo, a uno de los primeros discípulos a quien se aparece después de la resurrección, es precisamente a Pedro. Y aunque me queda claro que lo que todos hicieron fue grave, lo de Pedro como que destacó un poco. El hecho de que Jesús se aparezca a Pedro para restaurarlo de inmediato, iba a ser un aliciente para el resto de los discípulos. Cuando el resto de los discípulos supieran que Pedro había sido restaurado por el Señor, entonces ellos podían decir, si Pedro, que lo negó abiertamente, que no nada más salió corriendo, sino que incluso profirió una maldición en su contra para que le creyeran, ha sido restaurado, entonces también nosotros tenemos esa esperanza. Por eso es que en ese sentido iba a confirmar a sus hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Pero el Jesús está hablando con un individuo, le hace conocer la prueba que todos van a pasar y después vuelve de nuevo a él para comentarle que él iba a poder lograr después animarlos a todos. ¿Vamos bien, hermanos? Perfecto. Sí, ¿Qué les parece si vemos otro ejemplo? Vamos a Timoteo capítulo 6, versículo 10. Timoteo capítulo 6, versículo 10. Estamos hablando de las exigencias que tiene el método inductivo. Y el método inductivo, como primera exigencia, tiene la observación. Y la observación es como la de un detective. Un detective es el cristiano que mira lo que otros no ven, que ve los detalles, que pregunta, que observa, que no se distrae, que no saca una conclusión preconcebida, que percibe lo que está viendo allí para entonces poder sacar una sola interpretación y una sola conclusión. Dice 1 Timoteo capítulo 6, leo la palabra de Dios que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué dice este verso, hermanos? Prendan su micrófono. ¿Qué es lo que dice este verso? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ajá. O sea, que sería así como que el principal mal, pues es el amor que uno tiene con el dinero. Ok. ¿Alguien más? Se refería, perdón, buenas noches. ¿Se referiría también a la avaricia y al aferrarse a las cosas materiales? También, sí. ¿Qué más? Pues también, bueno, yo le entiendo aquí, pastor, que muchos pueden pues perder la fe por medio del amor al dinero. Sí, claro, también, por supuesto. ¿Ustedes creen que este pasaje está enseñando que el dinero es bueno o es malo? No, ni bueno ni malo, ¿verdad? Sino el amor al dinero. Es lo malo. Sí, muy bien. Entonces, si nosotros observamos bien este pasaje no dice que tener dinero es malo. El problema no es el dinero es amoral. El problema es el amor al dinero. Ahora bien, dice raíz de todos los males. O sea, que todos los males en el ser humano provienen del amor al dinero. ¿O a qué males se estará refiriendo? Yo pienso que dice que entre más bienes tengamos o entre más posesiones tengamos, más nos olvidamos de Dios, ¿no? Y terminamos por ya no buscarlo o por ya no pedir, porque pues ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos, ¿no? Perdemos la fe. Así es, eso es en cuanto a que se extravían de la fe. Tienes razón, hermana, gracias. Pero en la cuestión de raíz de todos los males, ya nos queda claro, este pasaje habla de que el dinero es bueno o malo, ya dijimos que. ¿Y cuál es el problema que está resaltando este versículo? El amor al dinero. Y eso creo que nos queda claro a todos, ¿no? Pero dice de todos los males. La pregunta es, ¿literalmente de todos los males? Todos los males que conlleva el amor al dinero, ¿no? Exactamente. Ahí está la clave.
¿verdad? Porque a lo mejor yo no amo el dinero, pero sí hago otras cosas malas. Entonces, en el contexto es cuando habla de raíz de todos los males, es de todos los males que conllevan el amor al dinero. Por eso dice, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque me aparto del Señor, me voy a caminos equivocados, empiezo a hacer cosas incorrectas y eso me va a traer dolor, me va a traer problemas, me va a traer aflicción. Con razón, en cierta ocasión Jesucristo, ya en Mateo 6:24, dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es muy interesante que el amor al dinero se puede convertir, o el dinero se puede convertir en un ídolo para nosotros, en nuestro Dios. De hecho, Jesucristo, allí en el Evangelio de Mateo 6:24, ¿sí? En griego se utiliza una palabra de origen caldeo que transliterada al griego es mamonás, que tiene como raíz la deidad, una deidad o el nombre de un demonio o el dios de la riqueza, Mamón. Así que lo que realmente está diciendo Jesucristo es que una persona puede llegar a deificar el dinero. El amor al dinero te puede llevar a verlo como tu Señor, como tu Dios, y apartarte del Dios verdadero. Este pasaje entonces no dice que es malo tener posesiones, que es malo tener riquezas, que es malo tener propiedades. No es así. Lo incorrecto es el amor que se puede llegar a tener al dinero. No está diciendo de todos los males en general, sino de los que conllevan por apartarse de la fe, derivado de tener amor al dinero o de hacer del dinero nuestro Señor. Mamón era el dios de la avaricia. Hace ratito alguien hablaba de la avaricia, sí. Él está hablando, personificando, de hecho, ese amor. Muy bien, excelente, hermanos. Vamos a avanzar. Bueno, ¿no hay dudas, no hay preguntas? Pastor, bueno, Sí. entiendo que debemos ser, sí, muy inquisitivos y racionales, ¿verdad? También Sí. muy racionales para esto. ¿Habrá algunos versículos que no tengan alguna explicación clara y que digamos, bueno, pues así se tiene que quedar? Por ejemplo, se me vienen a la mente dos. Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Que creo que nada más en 2 citas se menciona. Y por ejemplo, cuando el Señor hace lodo con tierra y su saliva para aplicarle al ciego. No sé si en el contexto cultural, no sé si habrá algo que dé claridad. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué lo haría así el Señor? Ajá. Bueno, aunque hay una explicación, ¿verdad? Realmente lo único que vemos allí es que el Señor nunca utilizó el mismo método para la misma cosa, para sanar. En algunas ocasiones, como tú dices, untó el lodo o saliva, escupió, sanó desde lejos, tocó, fue personalmente. Prácticamente lo único que aprendemos de esto es el Señor no trata igual con todos. De tal manera que yo no puedo pedir que de la manera en que Dios le respondió a Claudia Moreno, le responda a Belén Miramontes o me responda a mí. O como a Pati Gómez le respondió de una forma, Lupita quiere que le responda de la misma manera, en un problema semejante. No, Dios actúa de manera distinta, de manera diferente, pero Él actúa. ¿Sí nos damos cuenta? Y en cuanto a Melquisedec, bueno, hay pasajes ahí en Hebreos, además de Génesis, que lo que nos indica es que este sacerdote, ¿verdad?, surge en la historia para tipificar, recuerden que un tipo es una imagen de algo, un suceso, una persona, un acontecimiento o una institución del Antiguo Testamento contra una persona, una institución o algo del Nuevo Testamento. Entonces, ese sacerdote va a tipificar el sacerdocio y a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la interpretación más clara o más correcta que podemos sacar con base en el contexto limitado que hay en la Escritura. De ahí en fuera no podemos, ¿dónde nació? No, pues en Acapulco, Guerrero, no sabemos porque no se habla de su origen. Por
¿Por qué? Pues porque al ser un tipo de Cristo, ¿verdad? No lo hay como tal. Bien, regresemos entonces a la clase. Estamos hablando de las exigencias. Por eso, qué bueno que mencionabas, Enid, hace rato, ¿verdad? Sí, estudiar la Biblia nos tiene que hacer inquisitivos, pero también desde la parte positiva, ¿verdad? Porque ser inquisitivos también tiene una connotación negativa, es decir, bien, mirar, observar, preguntar, aplicar estos principios de observación. La segunda, seguimos hablando de lo mismo, observación de los términos, es decir, ¿cuál es el sentido de esta palabra? Porque hay ocasiones en las que nosotros, hermanos, vamos a la Biblia y leemos una palabra. Vamos a ver 5 versos, Mateo 16, 17, Mateo 19, 5, Mateo 26, 41, Juan 6, 56 y Juan 13, 14, para darnos cuenta que todos estos versículos, si no pueden encontrarlos juntos, no se preocupen, yo los voy a leer, preferiría su atención. Yo los voy a leer, preferiría su atención. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en observar los términos? Y más que observar el término, el sentido de una palabra. Porque así como en griego las palabras pueden llegar a tener diferentes sentidos, en español también una palabra puede llegar a tener diferentes sentidos. Por ejemplo, la palabra carne. Voy a leer Mateo 16, 17 y despacio para que lo podamos escuchar todos. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Ahí está, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 2, Mateo 19, 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La misma palabra. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por allá hay un micrófono abierto, les agradecería que lo apagaran, por favor. Romanos 13, 14. Sino vestíos, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Si me hicieron favor de poner atención, en los 5 versículos está la misma palabra, carne, 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 carne. Cuando yo leo estos 5 versos y encuentro la misma palabra, tengo que recordarme de una exigencia, la observación. Y en la observación tengo que recordar que tengo que observar los términos, cómo son utilizados, en qué sentido, para poder entonces interpretar el significado. Vamos al primero. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Cómo debo de interpretar aquí la palabra carne? Como una persona. Lo que tú estás declarando no te lo reveló una persona común, un ser humano cualquiera, alguien como tú, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la conclusión que tú tienes, lo que tú sabes, lo que tú aprendiste, no lo aprendiste de un hombre, sino es de su origen, no es humano, sino divino. Por eso dice, mi Padre que está en los cielos. Habla de una persona. Pero vamos a ver el 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y no se está hablando de una persona física. Dice, los dos serán una sola carne. No habla de una persona, sino de una unidad emocional. Sino de dos personas distintas con propósitos únicos o unidos. ¿Sí nos damos cuenta? De hecho, una sola carne es un proceso en el que se llega a través de la unión, ¿verdad? Sexual, a través de la comprensión de emociones, a través del apoyo, a través de muchas cosas. Por eso decía yo, básicamente es una unidad, un propósito, una mente. 26:41 de Mateo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué se refiere allí? A nuestro yo, a nuestro ser interior, a nuestra persona. Implícitamente podríamos considerar nuestro cuerpo, nuestra carne como tal, pero es más bien nuestro yo, nuestra persona.
pero es la misma palabra carne, ¿sí nos damos cuenta? Vamos a ver ahora Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Hermanos, no nos comemos a Jesús. ¿Sí? Los cristianos en los primeros siglos fueron acusados de comer carne porque decían que comían a Jesús en la cena del Señor. No comemos literalmente a Jesús. No creemos, incluso, aunque no habla de la cena del Señor, en la Santa Cena no creemos en la transubstanciación, es decir, en que literalmente el pan y el jugo de uva se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Cuando Jesús dice que come mi carne, ¿verdad? Lo que está diciendo es el que se alimenta de mí, de mi palabra, de mi enseñanza, el que se identifica conmigo. Por eso dice, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero Romanos 12, 13 y 14 dice, sino vístanse del Señor, no provean para los deseos de la carne. Allí, ¿cuál es la connotación? La naturaleza pecaminosa. Entonces, en uno habla de una persona común, en otro de una unidad emocional, en otro de nuestro yo, en otro de lo que implica Jesús y en otro de la naturaleza pecaminosa. Pero es la misma palabra carne. ¿Ya nos dimos cuenta? ¿Dudas, preguntas? Sí, pastor, una pregunta. Carne en todos estos versículos en griego es la misma palabra, con distintas connotaciones. En general, sí. Sí. Gracias. Y entonces, decía yo hace rato, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado. No solamente tengo que observar, miren, hay algunas sugerencias cuando se trata de observar las palabras. Por ejemplo, cuando ustedes leen la Biblia, hermanos, tenemos que aprender a observar cuáles son las palabras que se repiten con más frecuencia. Porque esas pueden convertirse en las palabras claves para interpretar. A lo mejor, si conocemos algún poquito de gramática o recordamos las clases de español, no lo sé, podemos darnos cuenta que verbos, que adjetivos, que sustantivos son los que se están repitiendo. Pero por otro lado, también tengo que observar los términos, tengo que aprender a observar los términos que son difíciles de entender. Hay palabras en la Biblia que tienen connotaciones teológicas, por ejemplo, que necesitan una investigación acerca de su contenido. Hay figuras de dicción, figuras literarias, hay términos poéticos, hay expresiones culturales. ¿Se acuerdan de lo que vimos en otro tema? Deja que entierre a mi padre. Deja que vaya y entierre a mi padre. Una expresión cultural. Tenemos que, cuando observamos las palabras, también tenemos que aprender a observar a las personas que las mencionan. Si es una palabra, si es alguna enseñanza que está explícita, es decir, se dice tal cosa, o es implícito, algo que se intuye. Hay enseñanzas, hermanos, que uno tiene que ver, mira, implícitamente, o sea, cuando tú lees esto, intuyes el otro. Es como cuando alguien dice, oye, ¿te diste cuenta que te dijo esto? No, lo que dijo fue esto, no, pero sí, mira, él comentó esto, esto y esto. Entonces, implícitamente lo que te quiso decir es esto. Ah, sí, cierto, no, pues no me había dado cuenta. Hay ocasiones en que también hay versos o porciones de la Biblia que tienen esas características, hermanos. Hay que ver quién le está hablando a quién, si lo que está diciendo es únicamente para el tiempo de los primeros lectores, es algo que va a suceder en ese momento, que ya sucedió, algo que va a suceder en el futuro, o qué originó que el autor utilizara esa palabra. Básicamente, ¿verdad? El observar entonces nos va a permitir sacar mejores conclusiones de una porción de la Biblia. ¿De qué herramientas podemos valernos, hermanos, para observar? Bueno, hay herramientas muy simples, muy sencillas. Las preguntas básicas. 3, dialogando con el texto. ¿Qué significa dialogar con el texto? Como yo no tengo la oportunidad de platicar con Pablo, de platicar con Timoteo,
o de platicar con la iglesia o con el pueblo de Israel, tengo que dialogar con el texto. ¿Cómo lo puedo hacer? Preguntando. ¿Qué significa preguntar? Bueno, plantear preguntas básicas como qué, quién, cuándo, dónde, cómo o por qué. No a todo pasaje de la Biblia, no a toda porción de la Biblia se le pueden plantear estas 6 preguntas elementales. Hay algunas que se le puede plantear 1, o 2, o 3, algunas porciones quizás se le pueden plantear todas, pero no es lo común. ¿Pero por qué le preguntamos qué a un texto? Para descubrir los eventos y las ideas. Es decir, ¿qué se está diciendo? ¿Qué tema se está desarrollando? ¿Está hablando de la familia? ¿Está hablando de la iglesia? ¿Está hablando del hogar? ¿Está hablando del noviazgo? ¿Está hablando del trabajo? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué se dice de los personajes? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué principios se están dando? ¿Qué causó o qué causa todo? 2, ¿quién? Para descubrir a las personas. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando Jesús? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién o quiénes escuchan? ¿Es Pedro nada más o son todos los discípulos? Todos los discípulos estaban escuchando, pero estaba hablándole a Pedro. ¿De quién se está hablando? ¿De todos ellos? ¿Cuántos estaban allí? Seguramente todos. ¿Cuándo? Para descubrir el tiempo. Para descubrir el tiempo. ¿Cuándo se dice esto? ¿Cuándo se cumplió o se cumplirá? Por ejemplo, un detalle interesante, hermanos, algo que se estudia en la materia de Evangelios 1, 2 y 3, es el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando uno lee los Evangelios, hermanos, es importante tratar de investigar o de saber, por ejemplo, en qué momento Jesucristo dio una enseñanza. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando Jesús habla de que Él establecerá su iglesia, ¿cuándo dijo ese verso? Para que yo entienda la importancia de esa expresión de Jesús, y a ti te digo, ¿verdad?, que estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, me doy cuenta que esas palabras fueron dichas al inicio del 3er año de ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ya Él iba a ser crucificado. Él ya había planeado que todos aquellos que creyeran en él fuésemos parte o fuesen parte de un cuerpo llamado iglesia que iba a servir como protección a todos aquellos que creyeran en él. Por eso es importante preguntar cuándo se dijo eso, cuándo se cumplió o cuándo se cumplirá. ¿Dónde? Para descubrir el lugar. ¿Dónde está el que habla? ¿Dónde son los eventos? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrirá? ¿Dónde estaba? ¿Cómo? Para descubrir los detalles. ¿Cómo se entendió esta idea? ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo reaccionaron los primeros lectores? ¿Cómo respondieron? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo lo llevaron a la práctica? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para descubrir la razón. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué están allí? ¿Por qué se tomó esta conclusión? ¿Por qué dio este consejo? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué? ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, al observar, hermanos, y aplicar estas preguntas simples o sencillas, podemos darnos cuenta que no son herramientas que están fuera del alcance de todos nosotros, que básicamente lo que se necesita es dedicar tiempo. Los grandes comentaristas bíblicos que escribieron tomos así de gruesos para escribir acerca de un libro de 4 capítulos, fue lo que tuvieron que hacer. Observar, preguntar, dialogar con el texto, ser inquisitivos y observar cada detalle, hermanos. Cada detalle es exactamente lo mismo que podemos hacer o que debemos hacer nosotros. Siguiente. Pastor, nada Sí. más como comentario, estas preguntas decía Albert Einstein que eran las preguntas que con frecuencia él se hacía y llegó bastante lejos. Bastante lejos. Preguntas claves, ¿verdad? Simples, sencillas. Entonces, repito, ¿verdad? Muy buena tu comentario, hermana Anit. Son cosas que nos van a llevar muy lejos. Siguiente recomendación al hablar de la observación. Al hablar de la observación, además de dialogar con el texto,
Es bueno subrayar las palabras y las frases clave. Hermanos, ya hoy en día con la tecnología casi no se utilizan Biblias físicas. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible, ¿verdad? Hasta que el tiempo lo permita, traten de tener una, o si no, allí en su versión digital, traten de hacerlo. Pero no cometamos el error que cometemos la gran mayoría, que es subrayar todos los versículos. No es recomendable subrayar versículos completos. Yo he visto Biblias, hermanos, que están subrayadas, están con marcatextos, páginas completas. Ya llega el momento en que ya ni te acuerdas por qué la marcaste toda. O subrayamos un versículo completo, ya luego ni siquiera nos acordamos ni por qué ni para qué. No, hasta el aprender a subrayar tiene una técnica, tiene un cuidado. Y lo más recomendable es que subrayemos palabras o que destaquemos temas para que cuando nosotros vayamos a regresar a esa porción de la Escritura, recordemos por qué. A lo mejor en un libro subraya todas las veces que se habla de un tema, por ejemplo, o que se desarrolla una doctrina, o que se repite una palabra, porque todo eso te va a permitir, o nos va a permitir recordar. Pero más importante, cuando hablamos de subrayar las palabras y frases clave, la idea que debemos de buscar es la siguiente. ¿Qué pasaría si esa palabra o esa frase no estuviera allí? ¿Cómo cambiaría la idea? ¿Cómo influiría en la manera en la que yo llegara a interpretar ese pasaje de la Biblia o el significado de él? Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, por favor. Les pido de favor que todos busquen Juan capítulo 5, versículo 24. Voy a dar un par de minutos, y quiero que me digan qué pasaría si eliminamos la frase cree al que me envió, por favor. Juan 5, 24, ¿qué pasaría si eliminamos la frase cree al que me envió? Tómense un par de minutos, por favor. El pasaje dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué elegí la frase cree al que me envió? ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros eliminamos esa frase? Eliminamos el evangelio de salvación. Gracias. ¿Qué más? ¿Por qué eliminamos el mensaje de salvación? Porque es necesario creer todo lo que dice Dios acerca del mensaje expiatorio de Jesús. Ajá. Sin embargo, sí hablamos de que se escuche, sí hablamos de vida eterna, y sí hablamos de que no se va a condenación. Es como que muchos dirían, ya oí la palabra, perdón. Adelante. Pero estamos dando por hecho que no creemos en Dios. Gracias. ¿Quién más? Yo, pastor.
Sí, adelante. Yo creo que también tiene que ver en el momento en el que se dijo con relación a que los judíos pues no creían en Jesús, y Jesús al decir estas palabras pues está dando el lugar al Padre, ¿no? Le está dando el lugar a Jehová que le corresponde, y dice, pues tiene que creer en mí, pero no por mí nada más, sino porque Él me envió. Entonces tiene que creer en ese contexto de que pues no vengo nada más por mí, sino porque el Padre fue el que lo decidió todo. Yo creo que es en ese contexto. Ajá. ¿Alguien más? Sí, yo creo también, pastor, que ahí le estamos quitando la autoridad al Padre. O sea, estamos creyendo en la palabra de lo que dice el Hijo, pero pues la autoridad del Padre ya se está quitando, ¿no? Ok, ¿alguien más? En cierto sentido, todos tienen razón, ¿verdad? En parte en lo que están diciendo. Dice la palabra, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que yo, qué error puedo cometer si no observo o elimino alguna porción de este verso? En ese caso, cree al que me envió. Yo puedo llegar a la conclusión de que solamente con oír la palabra voy a tener vida eterna. Pero no basta con oír, como decía la hermana hace rato, sino hay que oír y hay que creer. ¿Sí? Y creer significa arrepentirse, significa pedir perdón, y significa creer ¿en quién? En Jesucristo. En Dios que envió a Jesucristo, y entonces voy a tener vida eterna. Entonces, el evangelio completo, por decirlo de alguna manera, es escuchar, es creer, que conlleva reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, pedir perdón, entonces voy a tener vida eterna. Me doy cuenta entonces que la frase creer al que me envió tiene un peso muy importante en este versículo. ¿Nos damos cuenta? Hay muchas frases en porciones de la Biblia que tienen el peso, que si yo no se lo doy o lo quito, puedo llegar a interpretar, a dar una enseñanza, por ejemplo, incorrecta. Hablemos de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que por hacer obras se van a ir al cielo. Por eso ellos trabajan por lo menos 400 horas o no sé cuántas horas al mes, ¿verdad? Para poder escalar un poquito y lograr estar en el paraíso. Ellos hablan de Jesús. Hace 20 años no hablaban de Jesús. Hoy hablan de Jesús, pero hablan de Él como un Dios menor, como alguien diferente a Jesucristo. Hablan de conocerlo, de hecho, a Él, pero hablan de un conocimiento intelectual, no de un conocimiento personal. Han quitado ciertas frases de la Escritura, no les han dado el peso correcto, las han eliminado. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con alguna persona de ellas, cuando te comparte algunos pasajes de la Biblia, no los leen completos. Te leen la porción que les conviene a ellos. Pero cuando tú conoces el verso, te das cuenta, a ver, espérame, es que lo que este verso completo dice es esto, y el peso de este versículo es esta frase. Y esta frase habla de escuchar, habla de creer. Y creer habla de arrepentirse, habla de recibir al Señor, para entonces, ¿verdad?, poder llegar a tener vida eterna. Entonces, una parte muy importante que nosotros tenemos que considerar, hermanos, cuando estamos observando la Biblia, cuando estamos subrayando palabras y frases, por eso hablo de clave. Por ejemplo, cuando una frase se repite, también puede ser que el autor está desarrollando un tema, y con esto voy a terminar la clase de hoy. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Nos vamos a dar cuenta que en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, Pablo está desarrollando, de hecho son varias cosas que desarrolla, pero aquí yo quiero resaltar una, sobre todo por la frase que se repite aquí. Cuando tú lees la Biblia, observa, ¿por qué se está repitiendo esta palabra? ¿Por qué se está repitiendo esta frase? ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Qué está queriendo resaltar en este caso el Señor Jesús o el autor de la Biblia? Dice Romanos 1, 1 al 7, Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que aquí hay una frase que se repite 3 veces? ¿Quién la percibió? ¿Cuál es? Llamado a ser. Gracias, Juan. Llamado a ser. El verso 1, llamado a ser apóstol. El verso 6, llamados a ser de Jesucristo. Y el verso 7, llamados a ser santos. Está Pablo desarrollando un tema, el llamado. ¿Sí? Hay por lo menos tres áreas a las que somos llamados por Dios. Si yo quisiera hacer una clase del llamado, puedo utilizar Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, pero no puedo utilizarlos en orden. Ojo, no siempre cuando tú y yo vamos a desarrollar una clase o una predicación, vamos a poder respetar el orden de los versos. Es decir, quiero predicar de Romanos 1, 1 al 7, entonces tengo que tomar primero el versículo 1 y el 2 y el 3, y luego el 4 y el 5, y luego el 6 y 7. No siempre se puede eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el autor está escribiendo una carta, no está desarrollando un tema como tal. Entonces, para que yo pueda desarrollarlo, si yo quisiera desarrollar un tema en orden para hablar acerca del llamado de Dios, tendría que hablar primero del versículo 6, el llamado a la salvación, que es el llamado a toda la humanidad. ¿Por qué ese llamado a ser de Jesucristo de la salvación? Porque en el contexto del versículo 5 dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces Dios llama a todos los hombres, primero que nada, a ser salvos. Ya que somos llamados a ser salvos, utilizo el versículo 7. Somos llamados a la consagración, porque somos llamados a ser santos. Ya que respondí al llamado a la salvación y estoy respondiendo al llamado a la consagración, entonces hay un tercer llamado al que voy a responder, al servicio, porque Pablo dice llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. El Señor lo llama a la salvación, Él se santifica y le dice, yo quiero que tú me sirvas en esto. ¿Qué aplicación puedo darle? El Señor llamó a Pablo específicamente como apóstol, a lo mejor a ti como maestro de escuela dominical, a ti como consolador dentro de tu iglesia, como misionero, como consejero, como algún líder de jóvenes, de damas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no pongo atención en las frases, en las palabras, en los términos, voy a pasar por alto las cosas. ¿Qué es lo que nos pasa mucho a los predicadores, hermanos? Se nos acaban muy rápido los temas. Y hay ocasiones, hermanos, ¿creen ustedes que es fácil predicar el miércoles, el domingo, en la mañana, en la tarde, preparar temas para de repente compartir con las personas? No, llega el momento en que ya es complicado. Pero cuando se lee la Biblia con una mente de detective, de observador, te das cuenta que la Biblia habla solita. Si yo no leo la Biblia, no estudio la Biblia, no utilizo el método inductivo, no observo, y me dice alguien, oye, prepárate una clase de escuela dominical para el domingo. No, pues entonces llega el momento, hermanos, ¿qué es lo que hacemos con la Biblia, no? La tomamos y estamos para acá y estamos para allá, y de qué hablo, y dónde saco, y qué digo, y no encuentras nada. Tú quieres que la Biblia diga, punto número 1, tema, punto número 1, punto número 2, punto número 3, conclusión. No, lamentablemente, o afortunadamente, como tú quieras decirlo, la Biblia no está así. Pero sí se dan cuenta que aquí hay un tema. ¿Qué título le pondrías a esta predicación o esta clase? Hermanos, ¿qué título le pondrías? Simple, sencillo. Llamamientos. Llamamientos, el llamado de Dios.
a qué somos llamados, diferentes tipos de llamados. Punto número 1, la salvación. Punto 2, la consagración. Punto 3, el servicio. Ya está tu clase, hermano. Ya está lista. Ya nada más haz una pequeña conclusión, ¿verdad? Saca algunos pasajes paralelos si quieres y listo. Ya según lo que tú quieras, tú y yo querramos profundizar. La siguiente vez, entonces, que quieres encontrarlo, subrayas nada más llamados a ser, llamados a ser, llamados a ser. ¿Quieres compartir con alguien? ¿Quieres motivar a alguien? ¿Quieres exhortar a alguien en la iglesia para que se integre, para que se involucre? Mira, hermano amado, tú ya aceptaste el llamado a la salvación, pero te quedaste allí nada más. Mira, estás llamado a ser santo y también estás llamado a servir al Señor. Hazlo. ¿Qué esperas para aceptar este llamado? No tienes, hermanos, si ustedes como yo de repente no tienen buena memoria, pero subrayan todo el verso, todo el capítulo, cuando lo quieras encontrar, no va a aparecer, porque lo que querías era la frase. Por ejemplo, uno más. Una palabra que se repite a lo largo de un libro. Por ejemplo, si ustedes leen, que no lo voy a leer aquí, toda la primera epístola de Pablo a Timoteo, se van a dar cuenta que en los 6 capítulos de 1 Timoteo, se habla de la fe. Una y otra vez. La fe, la fe, la fe, la fe. Si tú quieres desarrollar un tema de la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe verídica? ¿Qué es la fe fingida? ¿Qué es la fe que no retrocede? ¿Qué es la fe que permanece? ¿Cuál es la fe que se abandona? ¿Qué te lleva a abandonar la fe? ¿Qué te lleva a desviarte de la fe? ¿Qué te puede quitar tu fe? Etcétera, etcétera. Lee 1 Timoteo capítulo 1. Y ahí tienes tema para por lo menos 4 o 5 predicaciones o 5 clases de escuela dominical, para los jóvenes, para los niños, etcétera, etcétera, para motivarles a tener fe, o a cuidar su fe, o alimentar su fe, o propagar su fe, etcétera, etcétera, etcétera. Una pequeña serie de la fe está allí con el simple hecho de darme cuenta que la frase se está repitiendo una y otra vez. Entonces, las palabras clave, las frases clave son evidencias que nosotros no podemos pasar por alto para sacar conclusiones, para interpretar lo que el autor tenía en mente. Yo le puedo preguntar entonces a Pablo, Pablo, ¿qué tenías en mente cuando escribiste Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7? Y él me diría, hermano Germán, yo tenía en mente recordarle a la iglesia de Roma el llamamiento que Dios tenía para ellos. Porque mira lo que les dije aquí. Ah, excelente, Pablo, muchas gracias. Eso es dialogar con el texto, que es lo que mencionamos en un punto anterior. Muy bien, hermanos. Prendan sus micrófonos, dudas, preguntas, comentarios. Otro libro, pastor, muy interesante para un tema es El gozo. Filipenses. Sin duda, también. Que se repite una y otra vez. Una y otra vez. Y cuando estudiamos el contexto histórico de por qué, mucho más. Así es, hermano. Muy bien, si no hay dudas o no hay preguntas, hermanos, vamos a orar para terminar la clase de hoy. Alguien prenda su micrófono para hacer la oración final, hermanos. Estén estudiando, por favor, en la semana. Y si hay dudas o preguntas, por favor, plantéenlas. He creado un blog, hermanos, donde he colocado todas las clases en un solo sitio, donde he subido todo el material, todos los libros que estoy promoviendo, ¿verdad? Para hermanos que quieran estudiar este diplomado. Si conocen a alguien que no supo a tiempo, que no se escribió a tiempo, les voy a compartir en el grupo la dirección del blog. Está libre, de acceso libre para cualquiera. Allí se dan las indicaciones para estudiar el diplomado y al final también les vamos a dar un diploma. Afortunadamente estamos teniendo muy buena respuesta. Ya personas de diferentes países empezaron a inscribirse. Se los voy a compartir para que si conocen a alguien, pues se lo compartan también. Prendan su micrófono, hermanos. ¿Quién puede hacer la oración final de esta noche? Nada más para el comentario, pastor, Sí. es bien interesante el de observar, porque también ahí en el Evangelio de Juan se repite una palabra muy bonita que me ha gustado mucho este pasaje, cuando le ganan a Pedro por primera vez. Ajá. Es también Juan, ¿no? Sí. Cuando corrieron al sepulcro, sí. Llega Juan primero y dice que vio, pero él se quedó afuera. Ajá. Y luego llega Pedro y dice que también que vio, pero él ya entró. Sí. Y luego se repite una tercera vez la palabra vio, y esa sí. Juan entró y vio,
pero ya vio más detenidamente todos los detalles que habían hecho. Entonces ahí sacó una buena enseñanza para poder observar también esta clase. Esta clase que sí, para mí ha sido de mucha bendición, pastor. Muy interesante. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Gracias a todos por estar en la clase. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, y buenas noches a todos, hermanos. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga.